Se desarrolló la reunión del Comudi acá en el Tonelón con la participación de las diferentes instituciones, ¿verdad? Y también de los COCOE de segundo nivel y de la Junta Municipal de Mujeres. Aquí la intención fue presentar el resultado que fue el avance que ha tenido cada comisión de acuerdo al plan que presentaron al inicio del año, sus diferentes actividades, ¿verdad? Cuáles han sido los logros que han realizado con los diferentes grupos del municipio de Santa Cruz del Quiché, y en realidad pues nos sirvió también como una evaluación de cómo realmente está el comportamiento, el avance de desarrollo de las actividades de las diferentes comisiones que hoy se presentaron, ¿verdad? Y fue una oportunidad para que nos diéramos cuenta de cuáles son las debilidades que aún existen para poder mejorar en el próximo año que viene, ¿verdad? Entonces nosotros el día de hoy pues fue una oportunidad, ¿verdad?, de esta presentación, y nos dimos cuenta que sí han realizado diferentes acciones con diferentes grupos meta, ¿verdad?, con jóvenes, con mujeres, en diferentes comunidades, y que ha sido con el apoyo de las diferentes instituciones que funcionan en el municipio de Santa Cruz del Quiché. Bien, la Comisión de Educación está organizada por diferentes instituciones de acá del municipio, ¿verdad? El objetivo pues es visitar los centros educativos para ver qué necesidades hay en infraestructura con la municipalidad, educación, pues lo que se trata con docentes, implementación de algunos en las aulas, implementación, técnicas y estrategias que están utilizando dentro del aula. Tuvimos fue que se capacitaron a 6 microrregiones, a 54 comités de mujeres que están dentro de estas microrregiones, siendo un total de 410 mujeres capacitadas sobre lo que es participación ciudadana, autoestima y sus derechos como mujeres. Nosotros como comisión, usted me preguntaba anteriormente qué logros hemos tenido, pues realmente pues como comisión tenemos la obligatoriedad de hacer varias reuniones durante el año. Hasta esta fecha llevamos 10 reuniones. Algunas acciones que les voy a mencionar brevemente también son las jornadas de limpieza que hemos realizado. Se han realizado dentro de varias aldeas. La última que se tuvo pues fue en Panachí Tercero, donde se involucró tanto a todos los alumnos del centro educativo, como también así fue una motivación para los docentes, y que nos invitaron a que posteriormente se hiciera la actividad también con todos los padres de familia de la comunidad. Entonces se ha tratado de involucrar tanto a gente de la comunidad como a estudiantes de las diferentes comunidades. De la comisión de, como bien acá lo dice, Comisión de Ordenamiento Territorial. En este caso yo soy el delegado de Dirección General de Caminos, en el cual pues vengo representando, pero en sí nosotros somos integrantes de la Comisión Territorial, del Ordenamiento Territorial. Claro, uno de los logros importantes que hemos fluido es de que hemos hecho días familiares, como lo que es, hemos tapado diversas calles de Santa Cruz de Quiché un día en específico para que nosotros podamos implementar un día familiar. En sí el objetivo de esto es para que las familias pues tengan un día en especial que ellos puedan pasear sin ningún problema, por ejemplo, para que tengan una convivencia sana y que puedan fomentar a los niños, a los jóvenes, cuál es el sentido de pasársela bien. Yo, como Comisión de Prevención de la Violencia y el Delito acá en Santa Cruz de Quiché, les podemos presentar acá nuestros ejes, pero la parte principal de esta actividad es mostrarles a ustedes lo que han sido los logros que hemos tenido como Comisión de Prevención de la Violencia. Tenemos la facultad y la dicha de contar con 2 cooperantes internacionales quienes nos han apoyado tanto en lo técnico y con algunos recursos que son necesarios para la comisión. Tenemos la cooperación alemana, GIZ, con su programa FOSIT, quienes nos han estado apoyando bastante dentro de las actividades. RTI, una cooperación estadounidense también que se acaba de unir hacia nosotros, con la cual se está trabajando y gestionando el implementar un sistema de cámaras en el municipio que sirvan como herramienta de trabajo tanto como para la PNC, PMT y la municipalidad. Dentro de los ejes también trabajamos con PNC. Dentro de ellos podemos ver las charlas a centros educativos en todos los niveles. Esto se ha impartido durante todo el año. También las charlas de prevención con madres de familia, quienes son las encargadas a veces de trasladar la información a nuestros hogares. La capacitación de pilotos y propietarios de mototaxis también para evitar la violencia de tránsito, que esto es uno de los ejes principales que se encuentra dentro de la política de prevención de la violencia del delito que fue creada específicamente acá para Santa Cruz de Quiché. Sí, muchas gracias.
quiero agradecerle a Dios en primer lugar y a este gran equipo, ¿verdad? Que hoy pues, estamos al frente de esta comisión tan especial como es la de salud. Los logros de la comisión obtenidos de este año pues fueron los 8 sistemas de agua clorados, ¿verdad? Que es bien importante para nosotros porque después de que las comunidades no querían pues hacer este tipo de trabajo, de atención hacia las comunidades, pues hoy ya lo están haciendo, por el cual pues tenemos ese resultado de ya los 8 sistemas clorados, ¿verdad? Seguidamente los 5 talleres de promoción de agua y saneamiento que se hicieron en su momento y como les decía, pues gracias a Dios, pues para nosotros fue un éxito, ¿verdad? Porque realmente este tipo de situaciones pues es bastante difícil, ¿verdad? Y por último tenemos el plan municipal ya para la gestión integrada de los recursos hídricos, que para nosotros, como les decía hace un momento, es gracias a este gran equipo que hoy pues está al frente de esta comisión y como presidente pues estoy muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad que nos dio. De la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, en el plan operativo anual habían 20 actividades, de las cuales se realizaron 18, 2 no se pudieron realizar por falta de presupuesto y hay algunas otras actividades que no en el informe no fueron presentadas. Por ejemplo, la coordinación y la actividad de Arbolito en el Mailot y así como otras de beneficio que se tuvieron, como la presentación en el COMUDE de lo que es la prevención del suicidio, el bullying y la salud mental. Aparte de estas 20 actividades, son en base a nuestros ejes de trabajo, que es participación ciudadana, prevención de la violencia, trabajo y emprendimiento juvenil, educación, salud y sexualidad, y gobernabilidad ambiental y gestión de riesgo, dentro de las cuales se pretende que para el próximo año podamos abarcar muchas más actividades y de nuestro objetivo general fue superado este año con la participación de más de 3.500 jóvenes en todas las actividades que nosotros hicimos. Hemos trabajado durante este año con 29 niños que se han diagnosticado con desnutrición aguda, los cuales las familias pues se quedaron empoderadas en diferentes actividades, en diferentes talleres encaminadas a lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. Como ustedes pudieron evidenciar, muchas instituciones nos colaboraron y esto pues deja un buen sabor de boca el saber que todos estamos contribuyendo para mejorar el estado nutricional de nuestra niñez de Santa Cruz del Quiché.